Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. El chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos al nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 7 de mayo del 2021, como siempre en compañía de... May, espero que todas y todos estén bien. Esta semana de nuevo cortada por el COVID, vamos a hablar del discurso del presidente el 4 de mayo, de una resolución de la Sala Constitucional que pone o puede poner en aprietos varios proyectos y leyes ya aprobadas, así como del brote de COVID-19 que tiene en este momento a la Asamblea paralizada hasta que sepamos qué va a pasar. Correcto. Pero sí, empecemos con el discurso del Empecemos haciendo una salvedad, y es que esta semana también estamos grabando de forma remota, entonces en caso de que oigan ahí cosas raras o no escuchen el audio con la calidad de siempre, es por esto. Si la calidad del audio no es la misma, es culpa de la computadora de Lucho. Estoy grabando desde mi celular. Es culpa del celular de Lucho, entonces. Bueno. Pero bueno, empecemos. El presidente cumplió con su mandato constitucional de presentarse a la Asamblea Legislativa y entregar su informe de labores del año pasado y este año. ¿Qué podemos decir del discurso, Lucho? ¿Qué mejor no decir? Si lo comparamos con el que dio hace un año atrás, pues obviamente hubo una considerable mejoría, digamos, en términos de creo que de tiempo, de extensión, de qué fue lo que habló. Recordemos que el 1 de mayo del año pasado estábamos, digamos que apenas entrando en lo que era la pandemia de coronavirus, y el presidente decidió hacer un discurso fuera de lo que se espera que se pronuncie en esos primeros de mayo, ¿verdad? Entonces, bueno, ya no es 1 de mayo, bueno, el discurso de mayo, dejémoslo así. Y hubo muchas críticas, hubo discusiones de si se debería replantear ese espacio, qué es lo que si se deberían establecer contenidos mínimos, digamos, de lo que debería contener ese informe, pero bueno, ya estamos este es el último informe que don Carlos le presenta al actual Congreso. Su último informe lo va a presentar ante una nueva Asamblea Legislativa, y esta vez sí habló de logros y también repartió culpas, a pesar de que dijo que no lo iba a hacer. Culpó a gobiernos previos, incluido el de Óscar Arias, el de Laura Chinchilla, inclusive el de Luis Guillermo Solís, por incrementos del gasto y el déficit fiscal que tiene hoy el país. ¿Qué más? Expuso las irregularidades que se han cometido en el ICE, las compras o los proyectos fallidos o ruinosos en la Comisión Nacional de Fuerza y Luz, que afirmó que que la jerarca del ICE iba a presentar un plan de qué es lo que va a pasar con eso en el mes de junio, julio, si no me equivoco, porque esos dos proyectos, que son Balsa Inferior y el proyecto eólico del Valle Central, pues fueron mal planificados y son ruinosos para las finanzas tanto de la compañía y por ende del Instituto Costarricense de Electricidad como tal. Creo que don Carlos le hizo un guiño además a la apertura del mercado eléctrico, o al menos dijo estar a favor de que el ICE fuera una institución fuerte en un mercado de competencia. No ahondó más en ese tema, pero fue bastante interesante escuchar esa afirmación.
y hizo toda una lista de proyectos que le estaba pidiendo a los diputados que se aprobaran para este último año. Sí, yo creo que, bueno, lo primero es que creo que tenés razón, el presidente ha mejorado con el tiempo sus discursos del 1 de mayo. Creo que los primeros habían dejado la barra tan baja que no era muy difícil, digamos, que mejorara con el tiempo. El problema que yo le veo al discurso es que siempre es como empezar de cero. No hay no hay una continuidad entre los discursos que da, lo cual significa que no hay una continuidad en la gestión, digamos, ni en las prioridades del gobierno. Por ejemplo, muchos temas a los que les puso énfasis el año pasado y que no han salido, simplemente los omitió, los dejó pasar. Digamos, uno de los que la gente señalaba era el tema del cáñamo. Correcto. Que el año pasado le había dado énfasis a la importancia que se aprobara ese proyecto, no ha sido aprobado y fue completamente omitido por el presidente en esta ocasión. Entonces siempre es como que cada mayo empieza de cero con una nueva lista de cosas completamente diferentes a la anterior. Entonces no hay una continuidad en el discurso y eso significa que no hay una continuidad en la gestión, además. Le recriminaron además que tiró como por las nubes o elogió mucho el bono proteger que se emitió cuando empezaron los cierres fuertes de la segunda ola de la pandemia, pero no hizo mención alguna pues, a las irregularidades que han sido detectadas por la Contraloría General de la República. Entonces ahí la oposición aprovechó para sacarle en eso que omitió, digamos, un poco de autocrítica de los errores que se cometieron en el tema del bono proteger. Entre la lista de proyectos que solicitó que se fueran aprobados está la ley de alfabetización digital y hizo mucho énfasis en el tema de educación en este discurso. Dijo que volvió a atacar a Fonatel por la mala y lenta ejecución que se ha hecho de esos recursos. Y bueno, este es un proyecto, el expediente 22.206, que pretende aligerar esa ejecución de recursos. Es un proyecto de doña Yorleni León de Liberación Nacional y otra buena cantidad de diputados de distintas fracciones. Volvió a pedir que se apruebe el crédito para el tren eléctrico metropolitano y dijo que así le quedará al próximo gobierno construir la primera línea del proyecto. Pidió que se apruebe el acuerdo de Escazú. Anunció que se va a inyectar presupuesto en el 2022 para un plan de recuperación de territorios indígenas. Volvió a pedir que se prohíba la exploración y explotación de petróleo en el país. Pidió naturalmente que se apruebe la agenda de implementación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el ingreso definitivo de Costa Rica a la OCDE, la reforma de la ley de contratación administrativa, una reforma a la ley contra el exceso de trámites y requisitos, la ley del fondo de avales, que también está pegada desde que empezó la pandemia, una ley de moratoria para pymes ante la caja, una ley de derecho de uso ambiental, que es, digamos, intentar darle soluciones jurídicas a la gente que vive en zonas protegidas del Estado, y una ley para regular el precio de los medicamentos. Eso es un guiño, digamos, que a don Welmer Ramos y a don Walter Muñoz del PIN, que son dos diputados súper insistentes con el tema de los precios de los medicamentos. Y también pidió reformas a la ley para la pesca del atún y una nueva ley para el transporte público en autobuses. Entonces hubo ahí una lista bastante cargada de proyectos para este último año. No sé si está muy larga y, como dice el dicho, que mucha abarca poco aprieta. Sí, aquí de nuevo el problema es, digamos, si esas son tus prioridades, a ver, si querías que se aprobara el acuerdo de Escazú, lo pudiste haber convocado desde el 1 de diciembre para que se aprobara. No lo hiciste, lo convocaste hasta mediados de abril, entonces no puedes venir ahora a decir como esto es importante, pero si era tan importante, ¿por qué hace 6 meses estaba fuera de la lista de prioridades? Igual correcto. Muchos de esos proyectos, digamos, recordemos que desde el 1 de diciembre la agenda la maneja el Ejecutivo, y si hay cosas que no han avanzado es porque no han sido convocadas en su mayoría. Así es. Entonces, de nuevo, ahí es donde entran las contradicciones. Me parece también que la respuesta que dio la presidenta Silvia Hernández
a quien le deseamos una pronta recuperación porque hoy confirmó ser positiva de COVID. Fue una de las mejores respuestas que han dado a un discurso del presidente, me parece. Sí. Yo he dado cobertura a cada discurso presidencial desde el segundo año de Laura Chinchilla y como lo dije en su momento, creo que fue en Twitter, no recuerdo un discurso de respuesta tan fuerte como el que Silvia Hernández le dio al presidente a modo de despedida, ¿verdad? Porque nuevamente ya este es el último informe que estos diputados escuchen del presidente. Le sacó en cara falta de transparencia, las compras irregulares o polémicas que han ocurrido en la caja con motivo de la pandemia. Le tiró mucho lo de la gestión de la caja, incluido el manejo que ha hecho la institución con el nuevo reglamento para asegurar a trabajadores independientes. Le sacó en cara, estando ahí el ministro de Salud, dentro de la poca delegación del Ejecutivo que llegó a escuchar el discurso, que ciudadanos y medios de comunicación tuvieron que presentar recursos de amparo ante la Sala Constitucional para obtener información sobre la pandemia. Digamos que yo creo que fue menos de una página lo que ella de cosas buenas que mencionó, y el resto fueron golpes bastante fuertes hacia el presidente y la gestión que hizo en su tercer año. Correcto. Muy buen discurso, le dijo Carlos a Silvia al final. Según se vio en las cámaras. Al final, según se oyó, porque dejaron el micrófono abierto. Oh, bueno. Sin embargo, le pudo perfectamente haber dicho: ¿de qué trapeada me pegaste? Porque ciertamente se lo vapuleó por completo. Todo lo que el presidente omitió no decir de cosas que no han salido bien, Silvia se las recordó. Sí. Y me parece que también una de las virtudes de Silvia es que muchas veces en estos discursos los presidentes legislativos no hablan tanto del discurso del presidente, sino que ya llevan su agenda de quejas. Pero en el caso de Silvia, no había forma de negar las cosas que ella decía, digamos, no. Y en general, ese discurso lo que hacen es que el presidente de la Asamblea, digamos, que se pone a disposición pues del presidente para sacar la agenda que necesita el país, ¿verdad? O sea, Silvia Hernández naturalmente dijo eso: estoy aquí para construir acuerdos y negociaciones, pero usted ha hecho todo esto mal, a mi criterio. Sí. Sí, fue un discurso bastante fuerte. No se guardó nada. Lo otro es que después... opacó, o sea, Silvia opacó por completo los discursos de los jefes de fracción que tuvieron lugar el 1 de mayo después de que se renovara el directorio, y opacó las pocas críticas que se lograron hacer del informe del presidente al día siguiente, ¿verdad? Porque 2 días después. Sí, el análisis se quedó cortado y yo creo que ya no lo pueden continuar por problemas de quórum por motivo de la pandemia. Correcto. Sí, le dio con todo, es la verdad. Lo otro es que el presidente, después del discurso, inició una gira de medios, después de haber estado, digamos, lejos de dar declaraciones o entrevistas o atender consultas por varios meses, y volvió a ejemplificar por qué es que el Ejecutivo no quiere que el presidente salga a dar declaraciones, y es que cada vez que lo hace genera algún conflicto, alguna controversia innecesaria. En esta ocasión fue porque en una entrevista en Repretel, me parece que fue, dijo que la oposición, él entiende que la oposición está ahí para criticarlo, pero que no le han presentado ningún proyecto de reactivación económica. Esto claramente generó el malestar de absolutamente todas las fracciones de oposición, quienes le chorrearon las listas de proyectos que han presentado, algunos buenos, otros no. Correcto. Pero lo cierto del caso es que la afirmación del presidente era completamente falsa. Sí le han presentado proyectos. Otra cosa es que a él no le gusten esos proyectos o que no calcen en su ideología. O que no sean su prioridad. Que no sean su prioridad. Por ejemplo, con el tema del cáñamo, indudablemente es un proyecto de reactivación económica, pero no sé si son sus prejuicios o quién sabe qué carajo será, pero él no quiere apoyarlo, ¿verdad? Y a pesar de que lo pidió en el informe del año pasado, pues poco se logró avanzar en
en ese año y ahorita tenemos otra vez 2 meses más de sesiones extraordinarias donde muy probablemente no va a avanzar el proyecto. Correcto, habrá que esperar hasta agosto. Pero sí, entonces claramente el jueves en la mañana que sí hubo sesión, los diputados aprovecharon para señalarle al presidente, más que su discurso, esa declaración que dio posterior al discurso en un medio de comunicación. Sí. No se ayuda. Pensaba lo mismo. No se ayuda. Es terrible. Uno, cuando tiene una fracción tan pequeña y una agenda tan complicada, no se pone a abrir frentes de batalla con la oposición así de gratis. Creo que por más que la transparencia es sumamente importante, hace bien el Ejecutivo en evitar que el presidente dé declaraciones. Simplemente no está capacitado para eso. Sí. Ayer estábamos hablando de la redacción del término que se le da ya a los funcionarios públicos que están de salida. El lame duck o el síndrome del pato cojo. Sí, un político que sin capacidad. Sí, él yo creo que ya interiorizó eso y entonces ya le vale, digamos. Ya, todavía tiene la agenda del fondo por sacar adelante. Sí, pero o sea, yo ni estoy seguro de que eso vaya a salir, honestamente. Ya con lo que había dicho, con la aclaración que había hecho Silvia Hernández el 1 de mayo, ya me quedaba a mí severamente la duda de que esta agenda íntegra se vaya a aprobar en este gobierno. Claro, pero el problema es que, digamos, lo que yo creo que la oposición no termina de entender es que si no se aprueba la agenda, las finanzas públicas van a estar en una situación mucho más complicada para el gobierno que entre, sea del partido que sea. Es muy gracioso porque yo creo que ellos no sé, tal vez algunos piensan de que no lo deben apoyar porque van a perder popularidad o réditos políticos, cuando la imagen de la Asamblea Legislativa históricamente siempre ha estado por los suelos. Independientemente de lo que apruebe la Asamblea, es prácticamente el Ejecutivo el que siempre carga con el costo político de lo que se aprueba ahí y de lo que no se aprueba también. O sea, los niveles de ignorancia política que tenemos en este país son enormes, al punto de que aún hoy, en pleno 7 de mayo de 2021, tenemos gente que cree que el presidente firma un decreto y eso ya es una ley de la República y puede hacer lo que le da la gana, ¿verdad? Correcto. Pero bueno, así es como estamos. Pero bueno, pasemos a otros temas. ¿Qué era lo otro que tenemos? La Sala Constitucional. Bueno, no, hablemos de los parones. ¿Cuántas eran? 4 sesiones programadas para esta semana. Se programó. La del martes fue la del discurso del presidente. El miércoles no hubo quórum. No llegaron a tiempo las y los diputados suficientes para poder iniciar, entonces no hubo quórum, y el jueves iba a haber 2 sesiones, una en la mañana y una en la tarde. La de la mañana fue donde los partidos pudieron empezar a hacer sus comentarios sobre el discurso del presidente y sobre sus participaciones posteriores en medios de comunicación. Y la de la tarde no se pudo realizar porque resulta ser que a la diputada Karine Niño se confirmó ser un caso positivo de COVID-19 y además el 1 de mayo la fracción legislativa había tenido un almuerzo en conjunto, los 17 al parecer, entonces el Ministerio de Salud mandó a los 17 a aislamiento preventivo. ¿Quién diría que a 14 meses de la pandemia aún no han entendido que hacer almuerzos sin mascarilla en 17 personas, espacios cerrados, personas que no son de su misma burbuja social, sería una buena idea? Pues sí, no han aprendido nada. Bueno, por supuesto a la diputada Karine también le deseamos una pronta recuperación y esperemos que no esté teniendo muchos síntomas. Asumo que todos los demás diputados de Liberación se estarán haciendo la prueba. Lamentable para... Es un problema porque esta semana inclusive varios diputados de Liberación se vacunaron, recibieron su primera dosis de vacuna, entonces es terrible. Creo que la única que está a salvo creo que es doña Aida María Montiel,
porque ella ya había recibido sus 2 dosis y la última la recibió hace 3 semanas, la segunda dosis. Digamos que es la Entonces, más protegida, pero es la más protegida e inclusive creo que según los lineamientos del Ministerio de Salud, ella no estaría obligada a aislarse. Entonces ahí podría haber un diputado, al menos uno de liberación en las eventuales sesiones de plenario que haya. correcto, muy lamentable para Luis Fernando y Roberto Thompson, que tuvieron su vacunación esta semana. Sí. Sería muy lamentable que salgan positivos ahora. No sé cuál es el protocolo en ese caso, qué se hace con la segunda dosis, si hay que esperar un lapso de tiempo. No, antes había que esperar un mes y ya no, ahora ya la ponen. Apenas te dan la recuperación, ya puedes recibir la segunda dosis. Ok. Ya Así después de es. que te dio. Exactamente. ¿Ya para qué? Sí. Sí. Pero Aún seguimos aprendiendo. sí, de hecho, la sesión del miércoles, por lo menos Luis Fernando Chacón no llegó a la sesión justamente porque se andaba vacunando. Lo mismo que don Roberto Thompson. Exacto. Entonces, Correcto. pero bueno, seguimos pagando el precio de no haber querido vacunar a los 57. Yo lo considero que seguimos pagando el precio de la inutilidad de los diputados de no poder sesionar virtualmente en el plenario. Claro, pero es que desde que empezó este brote, no han tenido chance de aprobarse las sesiones virtuales. Claro que sí, lo tuvieron después del discurso del presidente. Ellos aprobaron una moción para cambiar la hora de las sesiones de análisis del mensaje presidencial y en ese momento perfectamente pudieron habilitar las sesiones virtuales. O sea, protocolariamente ese día ni siquiera tenían que aprobar esa moción. ¿Por qué? Inclusive esa moción es cuestionable porque las fechas y las horas del análisis del mensaje presidencial están definidas por el reglamento. Y el reglamento no da pie en ningún lado de ese artículo para que los diputados puedan cambiar esas fechas, y ni siquiera para cambiar los horarios. O sea, se entiende que lo pueden hacer en este momento por un motivo de seguridad sanitaria, pero así como habilitaron horarios extraordinarios, cambiaron el horario de la sesión para analizar el discurso, bien pudieron de una vez habilitar que ese análisis se pudiera hacer virtual. Vamos a ver, no iban a votar nada, era pura hablada lo que iban a hacer. ¿Y por qué es que no se vota? ¿Por qué no hay sesiones virtuales todavía? De ahí porque en algunas fracciones no les da la gana. Yo creo que inclusive contando la que ahora está en aislamiento. Okay. Así son las cosas. Bueno, tal vez ahora que y me ahora enfermaron. No, ahora mucho menos. Ya me enfermé, ya me vacunaron, ya no. Sí, exactamente. Así son de cortoplacistas. Lo que pasa es que ahora estamos en una completa incertidumbre, porque aún no sabemos quiénes son contactos cercanos, aunque en teoría deberían ser todos, menos doña Aida Montiel, que es la única que sabemos que ya tiene sus 2 dosis y que pasó su tiempo para, digamos, considerarse protegida contra la enfermedad. Liberación es la fracción más grande de la asamblea. Si faltan los 17, solo queda un margen de 2 diputados para que haya quórum mínimo, y en situaciones normales se dan 10 permisos de ausencia a distintas fracciones. O sea, ya lo vimos el jueves en la tarde. No había nadie. Igual, faltaron 24 diputados, 17 eran de liberación. Entonces, ni aún así. Correcto. Y aún no sabemos nuevamente eso, quiénes son los contactos, por cuánto tiempo van a estar aislados, quiénes se enfermaron aún, aunque ya iban saliendo los que sí y los que no. Entonces es muy probable que la próxima semana todavía la asamblea esté nuevamente paralizada. Y otra vez, es como para reciclar el titular que yo creo que usamos en uno de estos podcasts del año pasado, o fue en un reporte, que es que la asamblea se va en el peor momento de la pandemia. En aquel momento ese era el peor momento que teníamos, ¿verdad? Y ahora este es nuevamente el peor momento de toda la crisis. Sí, yo estaba sacando cuentas y no recuerdo entre empleo público y este brote de COVID, ¿cuántas semanas se le ha ido a la asamblea sin ver temas, digamos? Es terrible, sí. Son como 6 semanas ya. Es probable que ya lleven como un mes perdido, sí. Pero bueno, y recordemos además que
las comisiones que sí pueden sesionar virtualmente, todas las permanentes están desconformadas en este momento. Desintegradas, sí. Y aún no se pues no se ha anunciado la nueva conformación, y además, aunque estuviese anunciado, hay que hacer la instalación de las comisiones, que es donde se escoge presidente y secretario, y en los mini plenarios hay que escoger presidente, vicepresidente, secretario y prosecretario. Entonces, o sea, cuando hablamos de parálisis es total, tanto el plenario como comisiones. No va a avanzar nada la agenda legislativa, probablemente la próxima semana, así que aún más irrisorio e inentendible es que ya volvieron a aparecer los revoltosos del Rescate Nacional anunciando que van a ir a protestar la próxima semana a la Asamblea Legislativa contra la agenda del fondo. No van a encontrar, pero ni al vecino. No hay nadie. No van a encontrar ni al vecino ellos. Pero bueno. Buena suerte. Que no les llueva. Sí. El otro tema que teníamos para hoy era la resolución de la sala. Pongámoslo en contexto. El proyecto de ley que permite, no recuerdo el número de expediente, pero que permite que las bebidas alcohólicas patrocinen eventos deportivos y cosas relacionadas al deporte, donde no haya menores de edad, digamos, deportes de 18 más. Estaba en consulta en la Sala Constitucional desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Duró Correcto. mucho esta consulta, en realidad. Y sí, creo que si no fue porque hubo una jugadera de firmas, fue porque seguramente faltaba algún trámite del expediente que, por estar en sesiones extraordinarias y no haberse convocado, porque el Ejecutivo había vaciado la agenda, pues entonces ese trámite administrativo que hacía falta no permitía enviar el expediente a la sala, el expediente certificado. Sí, algo pasó porque de hecho esto estaba desde antes de diciembre, se envió a consulta, que era parte de los reclamos que tenía el impulsor del proyecto, Erwin Macís. Pero bueno, estaba en consulta, la sala respondió y la sala encontró un error de procedimiento, que recordemos que cuando le hacen consultas a la sala, los errores de forma son vinculantes y deben ser subsanados si se puede, para que el proyecto no sea inconstitucional. Si son errores de fondo, digamos, inconstitucionalidades de fondo, no son vinculantes y la asamblea puede decidir si las corrige o no las corrige. Ellos verán, en este caso es un error de forma, que además es la primera vez que se señala, me parece. No sé si fue la primera vez que se les consultó. Pero Lucho, tal vez vos podés explicar cuál fue el error específicamente. Sí, en tesis de principio hay dos errores. Este proyecto de ley, el primero es que el proyecto de ley fue dispensado de trámites después de haber sido dictaminado en una comisión legislativa. Recordemos que la dispensa de trámites es una moción que se presenta y aprueba en el plenario para que el plenario, valga la redundancia, se convierta en comisión general y pueda tramitar el proyecto como si fuera una comisión. O sea, le puede hacer modificaciones por el fondo. Esto es una técnica que especialmente se usa para proyectos polémicos o para proyectos donde no hay consenso, pero hay una, digamos... O donde se quiere cambiar algo de lo que se dictaminó y no hay mociones para cambiarlo. Sí, o sea, es más rápido que una retrotracción en caso de que ya haya sido aprobado en primer debate, y es más rápido que el reenvío a la comisión dictaminadora para que dé un nuevo dictamen. Porque, si no me equivoco, cuando reenvías el expediente después del dictamen, o sea, si reenvías el proyecto a comisión a dictaminarse, hay que volver a habilitar los días de mociones de fondo vía 137, que es, digamos, la etapa engorrosa que pasó en comisión, la ley marco de empleo público, y luego vienen las mociones de reiteración. Entonces es un periodo de tiempo más largo. Entonces los diputados optan por la dispensa de trámites porque simplemente consensúan los cambios en el plenario, aprueban una moción con el cambio específico o un texto sustitutivo, de ser el caso, retiran todas las demás mociones y aprueban en primer debate en un solo día. Eso fue lo que ocurrió con este proyecto de ley.
había solicitudes de cambios, se llegó a un acuerdo, había un texto sustitutivo, pues entonces el proyecto se dispensó, se aprobó el texto sustitutivo y don Jorge Luis Fonseca, que era quien estaba presidiendo la asamblea ese día, sometió a votación en primer debate el proyecto sin someter a discusión ni votación el resto de mociones de fondo que estaban presentadas luego de haberse dispensado el proyecto. Entonces, ahí hay un vicio, pero el otro vicio que señala la sala es que un proyecto que ya fue dictaminado en comisión no puede ser dispensado de trámites. ¿Por qué? Porque dice la sala que el artículo 177 del reglamento hace referencia a que se puede dispensar el trámite de que la comisión dictamine. Pero si ya la comisión dictaminó, pues entonces no hay trámite que dispensar. Hay todo un problema y toda una polémica que aún estamos nuevamente con incertidumbre, porque esto es una costumbre parlamentaria. Y sí, las costumbres parlamentarias no constituyen derecho y no son una carta blanca para que los diputados hagan lo que les da la gana, pero hay proyectos de ley y leyes vigentes que se han aprobado desde la presidencia de Antonio Álvarez de Santi, por lo menos, que se aplicó este procedimiento. Entonces, después de esa resolución, nos dimos a la tarea de revisar los registros de la actual asamblea, de cuántos proyectos y cuántas leyes tenían ese mismo problema, y encontramos 15 adicionales a ese de patrocinio del licor en el deporte. Luego nos comunicaron que hay 2 más, y estos digamos que son aún más preocupantes. 1, la ley contra la usura, y 2, el proyecto que rebajó o que reguló las comisiones que pueden cobrar los bancos por el uso de tarjetas y de datáfonos. Esos 2 proyectos se aprobaron mientras la Asamblea Legislativa estaba sesionando en el Museo de los Niños, y fueron dispensados allí porque los diputados en aquel entonces pues negociaban fuera de sesiones textos de consenso y nada más llegaban al plenario, que era en ese momento el auditorio del museo, votaban una dispensa de trámites, votaban el texto de acuerdo y votaban en primer debate y se iban. Entonces hay una incertidumbre hasta que llegue el texto completo de lo que dijo la sala, porque si nos basamos solo en el por tanto, que es el resumen, la parte dispositiva, la parte digamos lo que resume lo que dijeron los magistrados, pues entonces hoy mismo cualquier persona puede ir a la sala y meter acciones de inconstitucionalidad contra la ley de usura, contra la ley de datáfonos y contra 13 de las 15 proyectos del actual Congreso que ya son ley y que tienen el mismo problema. Inclusive está afectada, por ponerles también ejemplos delicados, un crédito de infraestructura vial de 300 y pico millones de dólares, la reforma a la ley de VIH que se hizo, ya se me olvidaron el resto de nombres, pero había unos que eran demasiado importantes, digamos. Y no puedo hablar ahorita de la aclaración, sin embargo lo que podemos decir es que hay que esperar a ver qué dice la sala en el voto completo, porque esto puede traer severos problemas. A ver, el Poder Judicial publicó un intento de aclaración en sus redes sociales en el cual decían que trataban de explicar y especificar que este vicio se da únicamente si el acuerdo no es de forma unánime y no se deja que los diputados y se cercena el derecho de enmienda de los diputados, lo cual es un comunicado muy extraño, porque que la sala diga que haya votaciones que tienen que ser unánimes para que no sean inconstitucionales es algo, digamos, que yo nunca había visto y que creo que se están sobrepasando en su capacidad de interpretación. Sí, o sea, no, ahora cualquier diputado que no quiera colaborar, que quiera ponerse espeso o chantajista, puede decir, si no me dan lo que yo quiero, pues no voto la dispensa de trámites. Y no se aprueba porque tiene que ser unánime. Yo no comprendo, digamos, cuál era la necesidad de considerar eso un vicio de procedimiento, cuando la dispensa de trámites más bien pues es una herramienta que se ha determinado que es útil para la construcción de consensos y la rápida tramitación de proyectos. Es cierto, este proyecto tenía ese problema que lo cometió ese problema que lo cometió don Jorge Fonseca, de que lo sometiera a primer debate sin haber
tramitado el resto de mociones que estaban presentadas, pero solo bastaba con declarar ese vicio. O sea, no entiendo cuál era la necesidad de meterse en el de otro. entrar a discutir, entrar a discutir la forma en la que los diputados usan las dispensas de trámite. No comprendo cuál era esa necesidad. Pero ahí no nos queda más que esperar la resolución completa y ver si, dado el ruido que ha causado esta resolución, porque ahí nosotros, uno de los reportes de barra de prensa de esta semana, pues precisamente listaba los proyectos que detectamos que tenían ese problema, y ahora salen estos dos que han tenido, digamos, impactos tanto positivos como negativos en la gente y en los propios bancos. Entonces, lo que la sala al fin y al cabo diga sobre ese tema, pues va a ser súper importante y de impacto nacional, aunque el resto de medios de comunicación no le han dado la importancia que se merece, lamentablemente. Es un tema complejo, digamos. Sí. Y no todo el mundo tiene todos los registros de votación como para poder irse a revisar rápidamente. Pero ahora están al alcance de su mano, metiéndose a delfino.cr / inclinada a asamblea. Fin del corte comercial. Correcto. No, a ver, yo creo que la sala le va a tocar dimensionar esto y tendrá que cambiar de posición si es que empiezan a entrar acciones de inconstitucionalidad por estas leyes que tienen este vicio de procedimiento. Yo diría que cualquier persona que tenga la intención de ir a cuestionar alguna ley. Bueno, estaba también la polémica ley que condona las deudas del sistema de banca de desarrollo. Sí. Así que además son proyectos que no les falta gente interesada en que se caigan. Correcto. Ya aprobados como ley. Entonces esto va a pasar, pero asumo que cualquier persona interesada va a esperar al fallo completo para ver cómo se argumenta y cómo se podría argumentar para estos casos de leyes que ya están en vigencia y están funcionando desde hace tiempo y que la sala ahora dice, no, pero es que eso así no se podía. Creo que va a cambiar de parecer. Igual fue un voto de mayoría 4-3. No sería nada raro de que alguno de los 4 se vuelque de ahora en adelante y nunca más volvamos a ver un fallo de este tipo. ¿Qué te diré? A ver, no nos queda más que esperar nuevamente para que se despeje la incertidumbre. Esta es otra semana de incertidumbre, al igual que la semana pasada. Es un desastre esto. Correcto. La única ventaja que tiene la sala es que la sala es la única que no está atada a sus propios votos. Correcto. Entonces puede cambiar de criterio en cualquier momento. No, lo que dice es obligatoria para toda la humanidad costarricense, excepto para ellos mismos. Así es. Entonces, dato curioso, por ejemplo, hablando de yo sé que es hablar de la sala y no de la asamblea, pero es que hablando de cómo todo es obligatorio para ellos, excepto para ellos mismos, que recientemente se presentó un recurso de amparo contra la sala constitucional, justamente por un atraso en una acción de inconstitucionalidad sobre un decreto vinculado al derecho de agua y uso de pozos, que lleva ya más de 18 meses en trámite, y entonces los accionantes fueron a la sala a presentar un recurso de amparo contra la sala constitucional. Y entonces la sala, compuesta por los suplentes, acogió el recurso y ahora hay que ver qué pasa. Muy interesante ver si los suplentes dicen que los propietarios están violentando el derecho de acceso a la justicia de los accionantes de este caso y forzarlos a que actúen pronto. Pero bueno. Me interesa el resultado de ese amparo porque digamos que si los suplentes lo aceptan, voy de una yo con otro amparo porque no han resuelto la acción por el voto público de elección de magistrados en la corte, que está ahí pegada desde el año pasado también, desde el año pasado yo creo ya sobrepasa el tiempo promedio de una acción que es año y medio, pero bueno, creo que eso es todo por esta semana. Sí, no tenemos diputado la semana, dado que no hubo mayores espacios y oportunidades para que los diputados pudieran ganarse el título esta semana, lamentablemente, por la situación que estamos viviendo como país. Algo que se nos olvidó mencionar sobre la resolución de la sala es que, bueno, entonces esto que implica para el proyecto en específico por el que se hizo la consulta. Se anula
la votación de la dispensa que se hizo, o al menos eso dice el por tanto de la resolución, se anula todo lo hecho después de la dispensa, incluida la votación de la dispensa. O sea, entonces, el proyecto queda a donde estaba hasta el momento en que se aprobó esa dispensa. Así es, correcto. Ahora, lo que hizo el diputado Erwin Macís con otras firmas fue presentar el proyecto de nuevo para no tener que esperar a que la sala envíe el texto completo del fallo para poder avanzar con este tema. Entonces, volvió a presentar el proyecto y probablemente está negociando que se le dé una dispensa de trámite sin que haya pasado por comisión. Que ahí sí estaría bien, digamos. Ahí sí aplicaría porque estaría todavía dentro de los criterios de lo que dijo la sala en el por tanto. Correcto. Pero bueno, ahora sí, yo creo que eso es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén bien y la próxima semana no sabemos todavía si habrá programa porque depende de qué pase con el brote de COVID-19 en Liberación Nacional. Así es. Nuevamente, ya para finalizar, invitarlos a que visiten la plataforma Asamblea, delfino.cr/asamblea. Ya esta semana incorporamos la estadística sobre el uso de combustible que hacen los diputados y ahí seguimos haciendo retoques y planeando nuevas cositas para que la plataforma quede súper robusta, súper funcional. Y también, nuevamente, invitados a todos a que nos hagan su feedback, su retroalimentación al correo al que les llega el reporte. O a info@delfino.cr. Ahí vamos a estar escuchando y leyendo todas sus sugerencias y propuestas para ver cómo podemos mejorar aún más ya la plataforma que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr